Dicen que las segundas partes nunca superan a la primera. El 29 de julio del año pasado, Roberto González Müller asumió por segunda ocasión la presidencia ejecutiva del Banco del Pacífico. Y quiero empezar este diálogo preguntándole a Roberto si ese axioma se ha cumplido en esta segunda gestión o si por el contrario ha logrado usted desvirtuar este axioma. Buenos días. Gracias, buenos días y gracias también por esta nueva oportunidad de estar aquí en esta casa. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Hemos cerrado no ya un cuatrimestre, que fue lo que informamos, sino mayo, que cerramos ayer, con una utilidad acumulada superior a los 40 millones de dólares en estos primeros 5 meses. Esto supone que el banco va a una velocidad de 90 a 100 millones de dólares anuales de ganancia. Probablemente superemos el año prepandemia y probablemente sea el mejor año en la historia del Banco del Pacífico. El primer trabajo a desarrollar ha sido la reestructuración del banco. ¿Qué tan complicado estuvo? ¿Con qué nomás se encontró? Bueno, esos procesos son duros, tienen un componente personal importante porque hay una reducción del rol de la entidad, hay una reducción de los gastos, hay un control de todo aquello que supone un exceso operacional, gastos, mantenimientos, publicidades. ¿De cuánto fue el recorte? ¿Cuánta gente salió? El recorte fue de un 32%, 1.200 personas, y eso ya nos está facilitando y proporcionando un ahorro diario de $208.000 a la cuenta de resultados. ¿Estas acciones se las tuvo que tomar porque el banco fue utilizado políticamente en algún momento en el pasado? El banco sirvió para plataformas políticas de todo color y además engordó artificialmente, en mi opinión, y operacionalmente su estructura. Es decir, el banco tiene hoy un tamaño aproximadamente de 7 billones de dólares y opera con una estructura un 32% inferior. Es decir, aún no creciendo el balance, solo por ese concepto tenemos 60 millones de dólares adicionales de utilidad, que van a reforzar el patrimonio del banco. En definitiva, le crean más valor al accionista. ¿Ese uso político que se le dio en el pasado puso en riesgo en algún momento a los 2.7 millones de clientes que tiene el banco? Siempre que esa política se hubiera perdurado en el tiempo y no se hubieran hecho las provisiones que estamos haciendo ahora para reforzar la cartera, podría haber puesto en peligro. No hay que olvidar que todos aquellos que proclaman que el banco es del pueblo, de todos, no, el banco es de los 2.7 millones de clientes que ponen su dinero, y ese dinero no es precisamente para servir a intereses políticos, sino para servir a los intereses del accionista y del banco. ¿Cuál es la explicación técnica al hecho de que el Banco del Pacífico tuviera utilidades importantes en los últimos años, pero llega usted a la presidencia ejecutiva, implementa cambios, cierra agencias, saca gente y también provisiona cartera, y resulta que las utilidades no llegaron ni a los 6 millones de dólares en el 2021? Porque en el 2021 se hace ese ajuste, precisamente. Todo el coste de reestructuración se pasa por la cuenta de resultados y además se incrementan sensiblemente las provisiones. La utilidad no desapareció, cambió de registro contable. Prueba de ello es que hoy, 5 meses después de cerrar el ejercicio, probablemente ya ganamos más dinero que el año pasado a la misma fecha. ¿Cuánto dinero se tuvo que provisionar a los créditos impagos? El año pasado destinamos más de 50 millones y este año vamos a destinar otros tantos. O sea, el proceso continúa. No es que algo que se detiene y nuestra obligación es dejarle al accionista, en definitiva, al gobierno, el banco lo más provisionado y fortalecido posible. ¿Pero cuál es la tasa de morosidad del Banco del Pacífico? 3,18. Eso está por encima del promedio. Eso está ligeramente por encima del promedio. Pero, ¿cómo es que un banco tan grande y que registraba tantas utilidades antes tenía una tasa de morosidad tan alta? ¿Lo estaban manejando mal? Porque durante un periodo se concedieron operaciones que, en mi opinión, nunca debieron haberse concedido. Y esas operaciones, cuando tienen sus periodos de gracia o no pago, no se ven, pero cuando acaban esos periodos de gracia o se junta también con la pandemia, pues produce una tasa de morosidad muy elevada. Cuando dice operaciones que no tenían que haberse dado, se refiere a Reactívate Ecuador. Reactívate, créditos sociales, créditos educativos, compra de cartera de otras entidades, etcétera. Ahora, esos programas han sido cerrados definitivamente, el de vivienda social, el de los créditos educativos, que la gente los requería mucho y que hacen falta. Están suspendidos temporalmente y lo que se hace ahora es un análisis muy detallado de las solicitudes. Lo que no se entregan son créditos en masa, pero cualquier persona puede acudir al banco y solicitar la operación que necesite. Lo que se hace es un análisis
técnico, estrictamente técnico. No tenemos ni operamos con ningún mandato político de nadie. Algunos gobiernos decían, con el Banco del Pacífico vamos a operar de manera política y vamos a responder a requerimientos de carácter social. Eso no está bien. No, porque no es dinero del Estado, es dinero suyo, mío y de 2.7 millones. Entonces, si yo dedico ese fondo a financiar una operación de un municipio, a financiar una operación de un gobierno autónomo, estoy utilizando el dinero de privados para fines públicos. Y esa no es la misión del banco, porque para eso están los bancos del Estado. Está la CFN, está el Banco del Estado, estaba el Banecuador, estaba el Banco de Fomento. Esas son las instituciones que tienen que hacer esas operaciones, o los bancos multilaterales con los avales de los gobiernos. Pero un banco privado no debe financiar actividades públicas. Se ha anunciado la venta del Banco del Pacífico, ¿la valoración está lista ya? La valoración ya fue entregada hace un mes, cumplimos el cronograma, está en manos del accionista. Pero es secreta. Más que secreta, confidencial, Lenin, porque desvelar cifras puede inducir a asumir compromisos o máximos o mínimos, y no queremos eso. Existe un enorme interés en este proceso en el exterior, fundamentalmente. Entonces, el hecho de poner unos límites por arriba y por abajo al precio puede condicionar precisamente ese precio. Entonces, esa valoración se va a tomar como referencia, pero no va a ser en ningún caso definitivo. ¿Ya hay compradores? Ahora mismo estamos en la fase intermedia. ¿Qué significa esto? Significa que el banco asesor ya ha invitado a más de 30 entidades internacionales que están analizando la información preliminar, y a lo largo de este mes de junio, primera semana de julio, sabremos cuántas entidades han mostrado realmente su interés. ¿Qué significa eso? Significa que firman un acuerdo de confidencialidad. Todos estos procesos siempre tienen una carga de confidencialidad, porque es lógico, ¿no? Y acceden a entrar a la información del banco para verificar que los datos que les hemos enviado responden a la realidad. Ellos ahí se hacen su composición, sus análisis, y ofertarán al accionista el precio que ellos consideren. ¿Ecuatorianos, personas naturales o jurídicas, es decir, bancos, pueden comprar el Banco del Pacífico? No, está totalmente prohibido. Los términos de referencia contemplan exclusivamente entidades financieras internacionales, evidentemente con solvencia, tamaño, idealmente con acceso a los mercados de capitales. Pero ningún inversor ecuatoriano, ningún banco ecuatoriano, ninguna persona que tenga vínculos con Ecuador puede comprar el Banco del Pacífico. Y finalmente, Roberto, ¿para cuándo está previsto ya llegar a la fase final, a la compra propiamente dicho? Esta fase que les acabo de comentar durará aproximadamente después de julio unos 2 meses y medio. Estamos hablando de probablemente septiembre. Entre septiembre y octubre tendremos probablemente ya una entidad o varias firmemente interesadas y que hayan presentado una oferta. Después de eso hay que pedir autorización al regulador, en este caso a la Super de Bancos, quien debe calificar la idoneidad de ese banco, y estimaríamos antes de Navidad tener el acuerdo firmado, y luego siempre hay algunos flecos que cubrir, no. Ahora, hay que tener en cuenta que estos procesos no son matemática pura. Hay autorizaciones, peticiones de información, es decir, podrían prolongarse un poco más. Se puede prolongar porque es lógico. Si el banco hace una oferta, tiene que ser sometido a determinados comités, los comités a su vez piden autorizaciones. No es a rajatabla decir el día 15 de diciembre está. Puede dilatarse. Estos procesos siempre toman algunas semanas de carencia, pero nuestro objetivo y el compromiso con el gobierno es tener este año la operación cerrada. Ya estaremos pendientes de aquello. Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, gracias por acompañarnos. Muchas gracias de nuevo a la emisora.